Y la muerte del Papa Francisco obviamente ha generado conmoción en todo el mundo. En Chile fue especialmente recordado por su visita a nuestro país en enero del 2018, una instancia en la que abordó temas como la protección de los derechos humanos y la lucha de la corrupción en contra de la Iglesia. Queremos profundizar este tema y para eso tomamos contacto con José Andrés Murillo, fundador, presidente además del directorio de la Fundación para la Confianza. José Andrés, qué gusto saludarte después de tanto tiempo a esta hora. ¿Qué tal? Buenos días, Davor. Muchas gracias por este contacto. Espero que estés bien. Sí, bueno, lo primero, José Andrés, antes de ir a los temas puntuales de aquel Chile del 2018, es la reflexión sobre el Papa Francisco, el legado, la importancia que tiene él de cambiar de alguna manera el itinerario que llevaba la Iglesia Católica en el mundo. Sí, yo creo que el Papa representa el- una especie de lucha de dos culturas que hay dentro de la Iglesia. Una que busca reformar, que busca proteger los derechos de la niñez, busca nombrar las cosas por su nombre, y otra cultura que sigue presente, que es la del encubrimiento, la del abuso de poder, la del abuso de conciencia, el abuso sexual, tal como el mismo Papa lo nombró. Creo que esa es la mayor, probablemente el mayor sello del Papa, es haber abierto esta confrontación entre las culturas dentro de la Iglesia. Pero hay mayor confianza hoy día, José Andrés, en la Iglesia Católica del mundo, de Chile, luego de estos 12 años de pontificada. ¿Hay confianza lúcida, como tú lo llamas ahí en tus libros, o no? Mira, yo creo que hubo un intento, hubo pasos en la dirección correcta durante el papado de Francisco. Eso lo conversamos con el Papa. Sin embargo, yo estoy seguro que esa voluntad se vio confrontada y se vio atrapada por burocracias internas y también por una cultura dentro de la Iglesia que buscaba y busca, y creo yo que sigue presente. Y mi gran temor es que esa fuerza que tuvo en algún momento el Papa y que no continuó y que no se concretó en cambios estructurales como debió haber sido, hoy día retrocedan y vuelva el músculo a su lugar de origen, ese músculo de encubrimiento, de conservadurismo, en el sentido en que buscan conservar el poder solo para quedarse. Y yo creo que el mayor legado de un papa sería abrir espacio para que las personas, la humanidad, tengan un lugar más bien protegido. Yo creo que, y esto no lo digo solamente desde un punto de vista religioso, de hecho yo no me considero religioso y eso también lo conversamos con el Papa en su momento, pero sí creo que la importancia que tiene la Iglesia Católica en la educación a lo largo de todo el mundo, la cantidad de colegios que están directa o indirectamente a cargo de la Iglesia Católica y que cuida o descuida niños, dependiendo de quién esté en la Iglesia y cómo se interprete la forma de tratar a los niños y niñas, la forma de comprender los derechos de los niños, eso va a generar cambios muy importantes. Por eso creo yo que lo que representa este camino, que probablemente dio algunos pasos en la dirección correcta el Papa, va a ser clave para lo que venga. Ahora, yo, para serte honesto, no tengo tanta confianza en lo que venga porque hemos visto un retroceso en la Iglesia en los últimos años, probablemente porque no se lograron los cambios. Aquí el cambio más importante que debió haberse llevado a cabo era una discusión crítica sobre cómo se ejerce el poder dentro de la Iglesia, cómo se comprende la autoridad, cómo se comprende la protección de los niños y niñas y también cómo se establecen estructuras que son más bien hacia la prevención y a la búsqueda de justicia y no solamente cambios cosméticos como lamentablemente vimos muchas veces. José, Ahora bien, y aquí
Perdón, adelante, Sí, no, Davor. quería bajar un poquito a Chile, al recuerdo de aquella visita de enero del 2018, pero sobre todo a lo que te pasó a ti. Tú eres de las pocas personas, yo creo, en el mundo al que el Papa, el máximo líder de la Iglesia Católica, le pidió perdón, mirándolo a los ojos aquella tarde del 27 de abril de 2018, que tú lo relatas además magistralmente en este libro Abuso y Poder de hace algunos años, donde todos, tú, James, Juan Carlos, relatan su encuentro con el Papa Francisco. ¿Cómo recuerdas ese momento, ese viaje al Vaticano, ese encuentro con el máximo líder de la Iglesia que tanto te había provocado daño y dolor? Mira, fue un encuentro muy humano, lo que me sorprendió muchísimo. Conversamos aproximadamente 2 horas y durante la semana en la que estuvimos en el Vaticano conversamos muchas veces y lo que más me sorprendió era la apertura a conversar. Fueron conversaciones a veces duras. Nosotros nos fuimos en un ánimo ni de acallar temas, ni de aceptar situaciones que no son aceptables. Fuimos para conversar porque sabíamos, y yo sigo pensando, que los cambios se realizan de esa forma, en una conversación, en una conversación crítica, en una conversación donde se pueden exponer las diferencias. Y me sorprendió muchísimo que el Papa estaba totalmente abierto a eso. Sabía que nosotros no íbamos como católicos, sino que íbamos como seres humanos que buscaban y que llevan mucho tiempo buscando justicia y buscando también formas de prevenir situaciones de abuso sexual, abuso de conciencia, abuso de poder en todas las estructuras de las que la Iglesia es evidentemente paradigmática, porque fue lo que dio inicio a lo que nosotros emprendimos como camino y como sentido de vida también. En ese sentido fue muy abierto, hablamos sobre el poder, sobre todo hablamos sobre el poder, del poder en la Iglesia, que es mi tema de reflexión personal y filosófica y académica, y él estaba totalmente, creo yo, como de acuerdo en que había cosas que cambiar ahí. Creo que después de esa conversación, no digo que haya sido por la conversación que tuvimos, pero sí después de eso, que probablemente confluían con muchos otros temas, él publicó una carta al, a, eh, sobre el abuso de poder, de conciencia y sexual en la Iglesia, equiparando el abuso al encubrimiento y equiparando y dándose cuenta de que el abuso sexual es una forma de abuso de poder. Esa carta para mí representó un avance, ¿no? Un avance, y ojalá que se lea de esa forma. Yo no tenía ninguna pretensión de ningún tipo, solamente poder conversar con el Papa y poder darle a conocer mi impresión, porque sabía en ese momento y sigo teniendo conciencia de la gran influencia cultural que tiene la Iglesia en Chile, pero en todos los países del mundo también, en Occidente particularmente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que sigue ahí. Y lamentablemente hemos visto un retroceso en temas de protección de la niñez José. y búsqueda de justicia. Sí. Sí, tú allí en el libro relatas también que en el encuentro el Papa te preguntó directamente cuál era tu mirada o cuál era tu reflexión, tu diagnóstico sobre la Iglesia Católica chilena, que en ese tiempo, en abril del 2018, todavía lideraba el cardenal Ezzati y también el cardenal Errázuriz. ¿Qué le dijiste tú al Papa en ese instante? Y él te contó además qué le había pasado en la visita, que estuvo tan errado en su diagnóstico, en su apreciación sobre lo que vivía la Curia Nacional. Sí, él me preguntó mi opinión. Yo le dije que esperaba que algún día la iglesia se transformara en un refugio para las víctimas y no en un refugio para los encubridores, como lamentablemente habíamos visto que había ocurrido. El Papa me contó cómo él se había dado cuenta de el error en el que él estaba. Algunas personas dicen que eso fue solamente por relaciones públicas. Yo en ese momento estaba en una conversación entre dos seres humanos, ¿no? Y para mí eso era lo importante. Y el Papa me dijo que la prensa había sido fundamental para él, porque me acuerdo que después de que él haya dicho
que eran calumnias y que no había ni una sola prueba en la situación del obispo Barros. Él, me acuerdo que el New York Times y muchos otros editoriales centrales de los diarios más importantes del mundo en esa época salieron a criticar la posición del Papa, y el Papa lo leyó eso como una señal, yo creo que a la cual, por la razón que sea, no podía desoír. Y si eso apunta y si eso ayudaba a que se elevaran los estándares de protección de los derechos de la niñez y se elevaran las posibilidades de que las personas que hubiesen sido víctimas encontraran justicia, para mí eso era fundamental y sigue siendo fundamental. Después de aquel encuentro y pensando hoy día en que han pasado ya más de 12 años, estamos hoy día en la muerte del Papa Francisco, pensando en la iglesia chilena, ¿el cardenal Ezzati y el cardenal Errázuriz todavía tienen poder en la iglesia de nuestro país? Yo creo que tienen dos tipos de poderes. Un poder personal que siguen teniéndolo, siguen influyendo sobre personas, pero también hay un poder cultural, ¿no? Yo sigo pensando en que en la iglesia y en la sociedad en general hay un encuentro, un encontronazo, más que un encuentro, un encontronazo entre una cultura que apunta hacia la justicia y la prevención en temas de derechos humanos y derechos de la niñez, y otra cultura que busca encubrir y mantener el poder a todo precio, a toda costa, y el cardenal Errázuriz y el cardenal Ezzati creo que representan exactamente esa otra cultura que, por lo menos en apariencia, por lo menos, que es lo que puedo decir, me encontré en ese momento en la conversación con el Papa, a pesar de que también veíamos ahí en el Vaticano personas y posturas que explícitamente pensaban que nuestra acción de buscar justicia y elevar los estándares de protección a la niñez y en contra de los abusos era una forma de atacar a la Iglesia. Eso sigue siendo, creo, representado en personas como Ezzati y como Errázuriz y otros tantos, ¿no? Yo creo que lo que hizo el Papa en ese momento, de haberle pedido la renuncia a todos los obispos en Chile, fue un gesto pocas veces visto en la historia, fue una señal. Ahora bien, que eso no se haya concretado en cambios estructurales fue lo que decepciona, pero creo que fue un golpe en la mesa, que espero que los que vengan, y no solo, y aquí insisto, esto no se trata de un problema religioso ni de catequesis ni de doctrina, esto se trata de derechos humanos. Cuando una institución tan profundamente arraigada en Occidente como la Iglesia Católica toma una postura de protección de los derechos humanos o una postura de encubrimiento, tiene consecuencias muy profundas en la sociedad. Y por eso es que creo que ojalá que el legado del padre, del Papa se lea, se interprete como un compromiso hacia esa dirección. Y espero que sea así. José Andrés Murillo, tú volviste a ver al Papa Francisco, ustedes estuvieron prácticamente una semana, tú con tu familia, lo cuentas acá en el libro, también Juan Carlos, James, bien acogidos por la Iglesia Católica, por el Vaticano, por la residencia de Santa Marta, que permanentemente la vemos también en la noticia. ¿Volviste a tener alguna comunicación con el Papa o esa fue la única vez? Porque Juan Carlos sabemos que extendió el vínculo y prácticamente terminó siendo amigo del Papa. ¿Cuál fue tu caso? Sí. No, yo la verdad es que no continué una amistad, ningún tipo de relación con el Papa. En algún momento sí le enviamos unas cartas. Para mí, lo más importante era y sigue siendo el compromiso de una lucha en contra del abuso y por la prevención. Y cuando vimos que era necesario, y en lo personal también, cuando vi que era necesario comunicarme con el Papa a través de una carta para pedirle acciones más concretas, más drásticas en temas de abuso, así lo hice y recibimos su respuesta, pero no continué después de eso.
José Andrés, y en lo que viene hacia adelante, sobre todo en la Iglesia Católica chilena, ¿cuánta confianza tienen ustedes en el cardenal Fernando Tchomalí? En algún minuto hubo discrepancias, principalmente entre Juan Carlos Cruz y el entonces obispo Tchomalí. ¿Hoy día están limadas esas asperezas? ¿Confían en que él va a ser un buen guía para la Iglesia? Mira, la verdad es que uno ve a las personas en los actos, no en las intenciones ni en las palabras, y habrá que ver. Yo hasta ahora no he visto ninguna acción concreta, solamente me tocó relacionarme con el obispo Chomalí cuando trabajaba en Concepción, intentando que apoyara a alguna víctima en Concepción, cosa que no logramos que la acogiera, que se reuniera con ella, y espero que esta nueva posición, no sé, en la que se encuentre, pueda traducirse en acciones reales y concretas de prevención y búsqueda de justicia para quienes han sido vulnerados y prevención para, ojalá que nadie más sea vulnerado dentro de la Iglesia. José Andrés, y como conocedor de la Iglesia del mundo, estamos todos a puertas del funeral y esperando el cónclave que va a ser más o menos en unos 15 días más. ¿Hay algún cardenal que te dé mayor confianza por lo que haya hecho, por lo que haya publicado, por cómo ha manejado a la Iglesia de algún lugar del mundo, algún favorito para continuar quizás el legado del Papa Francisco como él dirigía a la Iglesia? Mira, es una súper buena pregunta, Davor, ante la cual no tengo respuesta. No hay respuesta, no hay ningún favorito en el fondo. No, al menos yo no tengo ningún favorito, así que muchas gracias por hacerme beso, pero la verdad es que estoy tan en otro contexto que tendré que, y vamos a hacerle seguimiento, ¿no? Sea quien sea el próximo Papa, intentaremos hacerle llegar el mismo documento 2.0 esta vez que le entregamos, le hicimos entrega al Papa Francisco ese año, 2018, que no tuvo tuvo una súper buena acogida en ese momento, pero no una concreción. Nosotros seguiremos enviándole al Papa que sea este documento mejorado, actualizado, para que ojalá eso tenga una realidad en los hechos más adelante. Teniendo un poco, José Andrés, la mirada larga respecto a la visita del Papa en enero del 2018, se habló primero de un fracaso, pero a la luz de la historia, con el paso de los años, con todo lo que pasó, con la reflexión del Papa, ¿fue un éxito finalmente esa visita pensándolo en los cambios que hizo la Iglesia chilena, la renuncia prácticamente de todos los obispos y la Iglesia del mundo, porque viró completamente? De hecho, la visita a Chile no fue una más en este largo pontificado. Sí, me he dado cuenta que ahora en todos los obituarios se habla sobre la visita a Chile y el fracaso que significó, ¿no? Ahora bien, tú tienes razón, muchas veces situaciones que son un fracaso en el momento pueden interpretarse y pueden darse vuelta a la luz de la historia y se pueden ver como un paso hacia la dirección correcta. Eso no significa que fue un éxito, eso significa que los países, la historia, las sociedades lograron dar giro y reinterpretar ese hecho. Yo creo que eso es lo que todos intentamos hacer, sobre todo quienes trabajamos con personas que han sufrido algún tipo de vulneración, ayudarlas a resignificar, no para que esas situaciones sean consideradas buenas, sino que para que sean parte de una superación y una recuperación de la historia. José Andrés, lo último, el informe Chicluna, ¿qué tan importante fue para el país, para la comprensión de los abusos? El caso de ustedes, el caso Caradima, fue muy mediático, buena parte del país lo conoce, pero hay otros casos pequeños, con curas quizás más en regiones, en provincias, que no eran tan mediáticos. ¿Ese informe fue importante para acoger a las víctimas, para escucharlo, para ponderar el problema? ¿Se tomaron además las decisiones correctas después de leerlo, en este caso, el Papa Francisco? A ver, yo creo que fue importante simbólicamente, pero en los casos concretos falta mucha justicia, hay muchos casos que quedaron en nada, hay muchas víctimas que quedaron esperando, hay muchas víctimas que fueron defraudadas por el informe, a pesar de que simbólicamente creo que es muy importante. Yo no puedo dejar de reconocer la importancia simbólica que tuvo la investigación y tampoco puedo dejar de reconocer la cantidad de víctimas que quedaron esperando justicia. Ya, pero se quedó corto el informe. ¿Hay todavía más víctimas que no se ha escuchado, que no se han levantado como testimonios en el país? Así es, así es. Hay víctimas, hay
no solamente de personas abusadoras, sino también de organizaciones e incluso congregaciones que han sido encubridoras y que hoy día están en la justicia y que van más allá del informe, ¿no? El Papa diluyó, ¿no? ¿Cómo se dice? Disolvió por ejemplo, a esta congregación que había nacido en Perú, Los ¿no? sodalicios. Los sodalicios. Pero faltan organizaciones en Chile, por ejemplo, los, ya se me olvidan los nombres, ¿no? Pero hay organizaciones muy importantes en Chile que tienen que ser investigadas, los Legionarios de Cristo, por ejemplo, donde hay víctimas, hay encubrimiento, hay crímenes que deben ser y que están siendo hoy día investigados y que espero que sean juzgados. Y eso estuvo más allá de Chicluna, ¿no? Ahí el cardenal Esati en su momento tuvo un rol importante porque fue el interventor y el que hizo que todo continuara tal cual está ahora. Nosotros, y yo creo que muchas personas dentro de la iglesia también, estoy seguro, están buscando y están luchando para que haya justicia dentro de esos casos y otros, porque ellos saben, y nosotros también sabemos y compartimos que las personas tienen derecho, si quieren, si les nace, si está en su naturaleza o en su situación, en su contexto, desarrollar una fe religiosa en un ambiente libre abuso y libre de encubrimiento. Eso ha sido nuestra postura siempre. Siempre hemos tenido detractores y otros que están a favor, pero nuestra única postura no es y hablo de lo personal, no es a favor o en contra de una religión, es a favor de una religión libre de abuso y que encuentre y entregue justicia a quienes han sido, se han sentido y de hecho han sido vulneradas en sus derechos y además que han sido, y estas mismas vulneraciones han sido encubiertas. José Andrés, lo último, y finalmente pensando en lo que ha pasado en todo el tiempo y la sensación, todo lo que se ha leído, se ha dicho, se escribe en el día de hoy, finalmente, ¿quién protegió al obispo Barros en la visita del Papa el 2018? ¿Fueron los propios cardenales para no caer ellos, para no caer en esta maraña que era tan grande que conocíamos, o tenía un poder oculto el obispo Barros? A ver, yo creo que fueron otros cardenales. Hubo un comportamiento de defensa corporativa en la iglesia. El mismo Papa se sumó a esta defensa corporativa del poder, es decir, del poder constituido, incapaz de abrirse a la posibilidad de que hubiese una vulneración que había que investigar, que había que juzgar. Y sin embargo eso se rompió. Yo creo que lo que se vio en ese momento con la retractación del Papa fue exactamente eso, que había un poder constituido que actuaba como defensa corporativa, porque lo importante era mantenerse en sí como poder, y lo que se dio en el momento siguiente fue justamente lo contrario de esta defensa corporativa, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. José Andrés Murillo, muchas gracias por esta entrevista, por las reflexiones. Ha sido un gusto además reencontrarnos después de tanto tiempo aquí en la pantalla de Canal 24 Horas. Que te vaya muy bien, un gran abrazo. Muchas gracias, Davor. Un abrazo para ti. Que estés muy bien. Buen día.